Empezamos ya, empezamos. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al hermano Valentín que nos dirija en oración para empezar la clase. Luego ya dejamos al pastor Cristian. Bueno, disculpen hermano, vamos a orar ya. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy Señor por este grato momento. Padre Celestial, que estamos conectados a un grupo de hijos por intermedio de un Señor, que esperando Padre Celestial que tú al pastor Cristian le des sabiduría, Señor, y para nosotros también entendimiento para poder entender, Señor, todas las cosas buenas y maravillosas que Él nos quiere entender por intermedio de tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor, por sus vidas, por sus familias, Padre Celestial, que tú siempre estés bendiciendo a cada uno de ellos, Señor, y que cada enseñanza, Señor, nos sirva de mucho y nos sentamos gozosos, contentos de aprender más de ti y querer conocer más de ti, Señor, ya que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor. Te agradezco por este grato momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hermano. Y bueno, como les decía, es una bendición para mí poder estar con ustedes, ¿verdad? La semana pasada anduvimos prácticamente corriendo sobre lo que era el material de la primer clase, así que vamos a hacer una especie de repaso, ¿sí? Vamos a tener un breve repaso para poder recordar, o también los hermanos que se han conectado hoy. Estuvimos viendo que las misiones nacen en el corazón de Dios, ¿verdad? No en las emociones, no en las emociones humanas, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas han salido al campo más bien movido por las emociones y no necesariamente movidos por el Señor, ¿verdad? Y estuvimos viendo que, bueno, nacen en el corazón de Dios porque justamente Dios ama las almas, ¿verdad? Y le apasionan justamente las misiones. Una vez un amigo dijo algo así, que Dios tuvo un solo hijo, obviamente pensando en el unigénito, ¿verdad? Y a ese solo hijo lo envió a las misiones, ¿verdad? A este mundo, ¿no? Pero lo cierto es que Dios ama, no solamente ama a su pueblo, no solamente ama a los creyentes, a sus hijos, sino que también ama a los perdidos. Por eso la palabra de Dios nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y tiene que ver, no como algunos interpretan, ¿verdad? Allí, que mundo es simplemente los escogidos. No, Dios ama a los perdidos, Dios ama al mundo, ¿sí? Y envió a su Hijo a morir por el mundo, ¿sí? También Dios quiere de que nosotros, como hijos de Él, podamos también amar las misiones, ¿verdad? Que podamos amar las misiones, que podamos amar lo que Dios ama, ¿verdad? Y yo no sé la opinión de ustedes, pero tal vez si vos conocés solamente la realidad de la iglesia en Perú, tal vez vos decís, bueno, sí, las iglesias o sus hijos realmente aman las misiones y están involucrados en misiones. O no sé, tal vez vos que conocés más de cerca, porque yo lo conozco de los viajes que he ido y personalmente creo que en cuanto a lo que es Sudamérica, tal vez Chile, pero Perú es un país de los que podríamos decir así está siendo pionero en cuanto a lo que es misiones y enviar misioneros y alcanzar y trabajar en su propio pueblo y estar involucrado y salir. Pero no sé si tal vez esa es la misma opinión tuya en cuanto a cuál es la realidad de las iglesias. Si los creyentes están realmente involucrados o amando las misiones, ¿verdad? Por eso también no me sorprendí, tal vez pensando un poco en la realidad de Uruguay, en cuanto a lo que fue la cantidad de alumnos, ¿verdad? Y que se nos hizo un poquito largo, pero ciertamente uno va viendo de que hay una apatía espiritual, ¿verdad? En cuanto a lo que es el tema de las misiones, y que podríamos decir estamos necesitando de que Dios nos haga una cirugía espiritual y podamos ver realmente
podamos ver lo que es la gran necesidad espiritual que hay, ¿verdad? Existe una tremenda necesidad espiritual y necesitamos tal vez de que Dios haga con nosotros lo mismo que, yo no sé si se los mencioné, pero vamos en el repaso también a tomar fíjense ahí en Lucas capítulo 4, en Juan capítulo 4, ¿verdad? Tenemos el pasaje donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿verdad?, que le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y allí, a las afueras de Samaria, en el pozo, ¿verdad?, tiene esta conversación con la mujer samaritana, ¿verdad? Y es precioso el poder estudiarlo y sacar un montón de enseñanzas de allí, pero quiero que vean, por ejemplo, dice versículo... Ay, ay, ay. Ahora se me... A ver. Bueno. Versículo 27, a ver, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo dijo, no. Ay, es la parte donde él les dice que alcen vuestros ojos y que vean que los campos están listos para, versículo 35, ahí. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y lo interesante de allí es pensar en esto. Ellos habían entrado y salido de Samaria, en este caso habían ido a comprar alimento, a buscar alimento, ¿verdad? No está nada mal que hagan eso, pero pensemos en esto, ellos entraron y salieron de Samaria sin ver justamente que los campos están blancos. Y alguno dirá, bueno, sí, pero estaban blancos después de que Cristo habló con la mujer samaritana y ella fue y les dijo, ¿verdad? No, la gran necesidad que hay. Y cómo muchas veces nosotros como creyentes, como iglesia, podemos entrar y salir de nuestros hogares o de nuestros trabajos o de nuestros barrios o del grupo de amigos que tenemos o de donde sea, entramos y salimos. Hacemos lo que tiene que ver con las cosas terrenales, pero no vemos la tremenda necesidad espiritual en la que están, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, como iglesias, vemos la necesidad espiritual, pero si están pasando por pobreza o si están pasando por problemas de salud, y ¿viste? Pareciera como que, bueno, qué sé yo, la gente que tiene dinero, que tiene todas las cosas solucionadas, no tuviera necesidad espiritual y nunca pensamos, ¿verdad?, en, bueno, vamos a mandar o vamos a invertir también en que vaya gente a alcanzar esa gente, ¿se entiende? También estuvimos viendo que, bueno, nacen en el corazón de Dios y cuál es el propósito principal, y hablábamos acerca de con la Z en mente, ¿verdad? Y que era para alabanza de su gloria. Y estuvimos viendo ahí en Isaías 43:7, ¿verdad? De que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y le alabamos, bueno, sí, cuando le cantamos de todo corazón, cuando tenemos una conducta digna, ¿verdad? Del Evangelio, digna de Jesucristo, digna de Dios, ¿verdad? Cuando nos congregamos fielmente y compartimos con otros creyentes que nos motivan o nos alientan, ¿verdad? Si vos te estás congregando en una iglesia que tiene cero pasión por las almas, entonces muy probablemente que te termines, viste, acostumbrando a eso. Necesitamos congregarnos con personas que realmente tengan una pasión, que tengan una pasión por vidas en santidad, que tengan una pasión por lo que son las misiones, que tengan una pasión por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de compartir el Evangelio y de ir confirmando a otros en el discipulado. De esa manera también le alabamos cuando somos obedientes, ¿verdad? Y estuvimos viendo acerca del reto de poder permanecer en Él, permanecer en Cristo, ¿verdad? Y pusimos la meta de memorizar Apocalipsis 7:9, ¿se acuerdan? Y espero que la mayoría lo haya hecho.
y yo no sé cómo hacemos, Roosevelt, si te lo mandan a vos, creo que sí, ¿no? Dijiste que era como un videíto, o no me acuerdo, o Audio. un audio. Ajá. Sí, bueno, la mayoría ha mandado ya. Excelente, excelente, buenísimo. Y después estuvimos viendo el campo misionero, que es el corazón del ser humano. Y estuvimos viendo algunas estadísticas, ¿verdad?, en cuanto a lo que tiene que ver con la población mundial, con tribus o lenguas, ¿verdad?, que no han sido alcanzadas y otras que no han escuchado nada acerca de Cristo. Estuvimos viendo cómo, bueno, hay un 11% de la población mundial que profesa ser salva, ¿verdad? Y un poquito también de cuántos nunca han escuchado y cuántos mueren por día. Pero pasamos a vuelo de pájaro acerca de que el campo misionero es el corazón del ser humano. Y un poco a vuelo de pájaro porque yo pensé, bueno, la gran mayoría debe haber estado en el curso de evangelismo, pero vi que había muchos que no. Pero esto lo vimos, ¿viste?, en el curso de evangelismo, ¿verdad? El corazón del ser humano. El ser humano está muerto espiritualmente y justamente necesita ser renacido, necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Está muerto espiritualmente, eso es lo que nos dice Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Allí en la carta que le manda el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? No es como a veces dicen, bueno, está muerto, no puede hacer nada. No, mentira. De hecho, si vamos al caso, por ejemplo, Caín, cuando Dios habla con Caín, ¿sí? Él estaba, por decir así, muerto en sus delitos y pecados. ¿Se entiende? Y aún así Dios le advierte acerca de su pecado. Y le advierte de la capacidad o la posibilidad que tenía de evitar, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Le advierte acerca de que podía tomar decisiones diferentes. O cuando Jesucristo habla y dice acerca de Corazín y de Betsaida, cuántas veces os quise juntar como la gallina que junta sus polluelos. O sea, habla de que había una capacidad de respuestas aunque todavía no estaban siendo salvos. Entonces, cuando habla de muerto espiritualmente, no habla de que, como una vez me dijo un pastor, dice, bueno, pero un muerto, ¿qué puede hacer? Hablale a un muerto, pedile que haga algo. Bueno, no, el muerto tiene la misma forma de razonar, tiene emociones, tiene voluntad, ¿verdad? Está muerto en sus delitos y pecados. Y yo no sé si ustedes recuerdan, los que estuvieron conmigo en evangelismo, pero estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la muerte espiritual, ¿sí? Esa falta de poder relacionarse a la manera que Dios quiere, pero hay una comunicación. Dios trata con el inconverso, aún antes de que conozca a Cristo. Está tratando, está buscándole, está hablándole, está mostrándole más de una vez. Yo creo que muchos de ustedes, antes de que hayan conocido a Cristo, más de una vez Dios, y por eso es que el ser humano rechaza. ¿Cómo va a rechazar si no se da cuenta? ¿Se entiende? Entonces hay una comunicación, pero el ser humano en su muerte espiritual no puede relacionarse a la manera que Dios quiere, hasta que nace de nuevo. Y por eso, bueno, por ejemplo, tenemos el pasaje del nuevo nacimiento, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 3. Se apagó el parlante, perdón. Juan capítulo 3, ¿verdad? Donde le dicen nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo? Me meto al vientre de mi madre, ¿se acuerdan todo ese pasaje? Bueno, había una relación, había un conocimiento que tenía Nicodemo de Dios, había, ¿viste? Pero era necesario que naciera de nuevo para que pudiera relacionarse a la manera que Dios quiere, ¿sí? También acerca del corazón del ser humano, bueno, el ser humano está perdido, sin Cristo está perdido, ¿verdad? Y justamente necesita ser hallado, como aquella oveja perdida o como lo que dice en Lucas, ¿verdad? 19,
Sí, Lucas 19, que se acuerdan, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el ser humano sin Cristo, ¿verdad? Perdido por causa de su pecado. Es un esclavo y necesita de redención, y eso es lo que nos enseña allí en Juan capítulo 8. Aquellos que ya estuvieron en el curso de evangelismo lo recordarán esto, o tal vez ya se hayan olvidado, pues suele pasar, ¿verdad? Si tienen el tipo de memoria que tengo yo, ya se deben haber olvidado. Pero en Juan capítulo 8 dice así, en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el ser humano sin Cristo, vamos a decir así, la opción que tiene es de pecar. Eso no quiere decir que el ser humano sin Cristo no pueda ser muy moralista. ¿Se entiende? El ser humano sin Cristo puede ser muy moralista y puede ser muy religioso, pero sigue siendo esclavo del pecado. Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y somos redimidos, somos comprados, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la idea del mercado de esclavos, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, ahora tenemos la capacidad de tomar la decisión de vivir en santidad, de someternos, de ser obedientes. Pero antes la opción que teníamos era de ser esclavos del pecado, aún en nuestra religiosidad. Y por eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando en Isaías le dice Dios al pueblo de Israel que vuestras obras son como trapos de inmundicia? El pueblo de Israel buscaba hacer buenas obras o obras de justicia para tratar de ganar el favor de Dios. Y Dios le dice, no muchachos, así no es. Bueno, no le dice, no muchachos, pero le dice, no, son como trapos de inmundicia. ¿Sí? También el ser humano, como aquel campo misionero, ¿verdad? Porque a veces pensamos en el campo misionero que tiene que ver con países, ¿sí? O que tiene que ver con ciertos sectores. Y lo cierto es que el campo misionero es el ser humano. ¿Por qué? Porque su corazón también dice, está ciego y necesita ser iluminado. Y en esto quiero que me acompañen y vamos allí a Corintios, segunda de Corintios. En el capítulo 4. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios. Decía un amigo, está después de Génesis y antes de llegar a Apocalipsis, ¿viste? Te dejaba ahí a buscarlo, ¿viste? Ok, segunda de Corintios, capítulo 4, dice así, en los cuales el Dios de este siglo, ahí cuando ven que Dios está con minúsculas, se refiere a Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está ciego y tiene que ver con su entendimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio, tenemos que apuntar a su entendimiento. Muchas veces personas cuando llevan el Evangelio lo que hacen es apuntar a las emociones, ¿verdad? Y tocan, viste, ejemplos y fibras donde se muevan sus emociones. Y a veces algunas iglesias, ¿verdad? Hasta ponen música, ¿verdad? Especial para la hora del llamado, para tocar sus emociones. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por ese corazón en ese sentido, porque el que va a tratar con ese corazón y lo va a convencer es el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos, por decir así, usar el Evangelio, ¿sí? El bisturí o la palabra de Dios, ¿verdad? Esa espada, para hacerle comprender las verdades que él no está viendo. Dice que su entendimiento está enceguecido. Y él no la ve, no la entiende. ¿Sí? No la entiende de verdad de que existe un Dios creador, poderoso y que ama tremendamente y que es bueno y que es justo. ¿Viste? No la entiende porque, bueno, a veces está enceguecido por el ateísmo o no la entiende y no la ve porque dice, bueno, pero con toda la maldad y todas las cosas que pasan, ¿cómo me hablas de un Dios bueno? O, ¿me entendés? Entonces tenemos que apuntar a que entiendan quién es nuestro Dios, pero que entiendan también porque están ciegos porque a veces nos pasa a los creyentes, hermanos, que tenemos el pecado que estamos cometiendo, estamos enceguecidos, ¿viste? Y hasta a veces nos justificamos con las cosas buenas que hacemos.
y, viste, bueno, pero no soy tan malo, bueno, pero esto, bueno, pero aquello, viste, y como dice un refrán, la peleamos como gato panza arriba para no hacernos cargo de nuestra maldad o de nuestra iniquidad o de nuestro pecado, ¿se entiende? Entonces, si aún a veces el creyente que ya tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos personas que nos aconsejan, a veces nos cuesta, imagínate aquel que todavía no tiene a Cristo. Entonces necesitamos hacerle ver que es un pecador y que su pecado tiene una consecuencia. Necesitamos a nosotros hacerle ver acerca de que sus obras no sirven absolutamente para nada para ser salvo. Y eso a veces lleva años, como puede llevar 5 minutos. A veces hay personas que Dios obró así, tac, de una, y ya simplemente le hacía falta un empujoncito, entendieron todo. Y a veces hay personas que durante años, ¿viste? Uno le va hablando, 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 y no tenemos idea cuándo es el momento en que dice, bueno, lo voy a decir a la contraparte, porque acá dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero llega un momento donde le resplandece, donde es iluminado, donde puede ver la luz del Evangelio, ¿sí? Donde puede entender quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que es la obra perfecta de Cristo muriendo por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones, resucitando para poder darnos justificación, ¿verdad? Para poder darnos salvación, vida eterna. ¿Sí? También el ser humano sin Cristo es un rebelde que necesita la reconciliación. ¿Sí? Nos hemos rebelado contra las leyes de Dios, ¿verdad? Como seres humanos, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuanto a la oveja, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, hizo lo que se le dio la regalada gana, ¿verdad? Ni que hablar, por ejemplo, del ser humano, ¿verdad? Que ni siquiera ha nacido tal vez en una sociedad donde conozcan de Dios, ¿viste? Hacen la suya, tienen cientos y miles de dioses, miles de religiones, miles de... Bueno, el ser humano, no importa si nació en una sociedad, vamos a decir, como Estados Unidos, en la que viene de cuna evangélica, o nació, ¿verdad?, allí en el medio de la China comunista, donde tal vez nunca escuchó de Dios, necesita ser reconciliado. No importa si viene de cuarta generación de misioneros, necesita la reconciliación, y por eso nos habla ahí en 2 Corintios 5:20, ¿verdad?, que el 18, que Él nos dejó el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Y el 20, de que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Tenemos ese ministerio de la reconciliación y necesitamos ir a ese mundo o a ese corazón que a veces, como decía una de las hermanas, no me acuerdo quién, pero creo que era de Cusco, que decía, soy la única creyente en mi hogar y quiero ser esa misionera a mi familia, ¿verdad? Y llevar esa reconciliación que necesita. Y es un criminal que necesita la justificación, ¿verdad? Allí en Colosenses capítulo 2 nos habla de que había un acta de decreto que nos era contraria, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ¿verdad? Y esa acta de decreto se refiere a lo que era un papel, ¿verdad?, donde una vez que el criminal ya había pagado todos sus delitos, por decir así, habiendo estado preso, bueno, se escribía allí y se le ponía, viste, el sello, dando a entender de que él ya había pagado por esos pecados. Había pagado por esos pecados, no, por esos crímenes, ¿sí? Y Jesucristo la anula, ¿verdad? Y Él pone el sello, ¿verdad?, de que Él pagó, tetelestai, y Él fue el que pagó y el que nos da esa justificación, ¿verdad? Y por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz, dice, para con Dios, ¿verdad? Y por último, es un deudor que necesita ser perdonado. ¿Se acuerdan? Aquel, ahora no me acuerdo si era un rey o un hombre de una gran hacienda que le perdona la deuda, creo que era un
rey, le perdona la deuda, ¿verdad? Que tenía no sé de cuántos denarios, Una parábola. ¿verdad? Era. Y era imposible. ¿Eh? Era una parábola, en ese evangelio está, sobre... Sí, pero era un rey. Bueno, la cuestión es, ¿recuerdan el pasaje? Que le perdona la deuda, ¿sí? Necesitamos ser perdonados, necesitamos justamente, como dice en Romanos capítulo 3, ¿cómo? El servidor ingrato. Sí, que después no le perdona al otro, ¿verdad? Y algunos usan ese pasaje para hablar hasta pérdida de salvación, pero no es el tema ahora, pero es interesante estudiarlo, ¿verdad? Pero en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Y justamente somos justificados y perdonados en Cristo, ¿sí? Eso era porque quería a breve repaso, pero también a terminar la clase pasada, ¿sí? Ahora sí nos vamos a meter de lleno. Este era el versículo que había para memorizar. Y genial de que lo han hecho y lo han enviado también, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo acerca de el llamado de Dios a las misiones. El llamado de Dios. Y después vamos a ver acerca de las excusas de los hombres, ¿sí? O las excusas que le ponemos nosotros, sus hijos. Les voy a invitar a que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 8. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dice, nos llamó con llamamiento santo, ¿sí? Y podríamos decir de que, bueno, el llamamiento de Dios tiene que ver, obviamente, el primer llamamiento tiene que ver para salvación, ¿verdad? El Señor nos llama o llama al ser humano a que venga y estemos a cuenta con Él, ¿sí? Que podamos conocerle y podamos creer en Él y que podamos dar ese paso de fe, ¿verdad? De pasar de muerte a vida por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo. Entonces, no vale de nada el querer obedecer a Dios y salir y hacer misiones y todo, ¿verdad? Si no le conozco a Cristo. Pablo lo dice en cuanto, ¿se acuerdan? Cuando dice allí en 1 Corintios 13, hablando del amor, ¿verdad? Y que si yo hiciera esto, hiciera aquello, si diera, si pusiera mi cuerpo en sacrificio, ¿se acuerdan? Hiciera un montón de cosas y no tengo amor, ¿verdad? Dice, si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, si tuviese profecía y entender. Ahora, si no tengo amor, obviamente el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones y eso sucedió en el momento en que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y desde allí es que podemos hacer las cosas por amor a Dios. Pero a veces muchas personas quieren hacer cosas para Dios sin conocer al Dios de las cosas, de la obra, sin conocer al Dios creador. Y eso va a ser terrible, porque va a llegar el momento, ¿verdad?, en que van a tener que estar delante de Él y les va a pasar lo que dice allí en Mateo capítulo 7, ¿viste? Pero Señor, en tu nombre no hicimos esto, no hicimos aquello, no echamos demonios, ¿no? ¿Se acuerdan?
¿Y qué pasó? El Señor les responde y le dice, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Ellos estaban haciendo muchas cosas para Dios, pero todavía no se habían conocido con Cristo. Por eso el primer llamado de Dios tiene que ver con el llamado que nos hace a nosotros, al ser humano, a ser salvo. Podríamos decir el segundo llamado tiene que ver con el llamado a ser santos. ¿Sí? Allí en Tesalonicenses 4, versículo 3, habla acerca de que la voluntad de Dios es nuestra, que podamos vivir en santidad, que podamos, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 13, 15, por ahí, ser santos como yo, hablando de Dios, ¿verdad? Soy santo. Y ciertamente somos conscientes, ¿verdad?, de que en nuestra humanidad es imposible, en nuestras propias fuerzas es imposible poder ser santo como Dios. Y obviamente gracias a Dios que Dios nos ve a través de Cristo, ¿verdad? Y la justicia imputada de parte de Cristo en nuestras vidas, porque si no seríamos dignos de ser aniquilados al mismo instante, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito acerca de, el llamado de Dios a las misiones y las excusas que les ponemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que entender de que Dios nos llama y lo va a hacer siempre a través de su palabra. Les voy a pedir a ver quiénes me pueden ayudar a leer unos versículos. ¿Quién puede leer el primero? Osvaldo, bueno, es la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién más me puede ayudar con otro? Raquel, Marcos 16, 15. ¿El tercero? Sí, era Yelitza, pero Yelicita era, ¿no? Que dice, me llamo Yelitza, pero me gusta que me digan Yelicita, ¿no? Isela. Isela. Celita, ahí va. Sería Lucas 24, 47. Hermana Brenda. Buenas noches. Ya vi que podés activar bien el micrófono. Juan 20, 21. Bien, pastor. Gracias. Yo también quiero leer un versículo. Dale, Nixon, excelente. Así me gusta, como todo un guerrero. Bien ahí. Entonces, ahí que te ayuden a buscar, o si vos ya lo sabés cómo, Hechos 1:8, después de los evangelios. Hermano Víctor, Romanos 10, 13 al 15. Rusber, no, Don Valentín. ¿Sí? Muy bien, Primera de Corintios 9, 16 y 17. ¿Sí? Y vamos a ver allí diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el llamado de Dios que nos hace a servirle. ¿Sí? Cuando ya somos salvos, no podemos decir de que no hemos sido llamados. Saben, vamos a ver más adelante lo de las excusas, pero muchas veces decimos, bueno, pero Dios no me llamó a mí a las misiones. Y eso es una mentira. Dios nos llama a todos y lo hace a través de su palabra, ¿sí? Así que en el orden que fuimos dando, vamos a escuchar la lectura de esos pasajes. Hermano, ¿Lucas 24, 47 o Lucas 24, 7? 24, 47 y para Nilsson es Hechos 1:8. gracias, hermano. Todo tuyo, Osvaldo. Bien. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Una cosita para ver. Esto se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y podríamos decir que cada uno de aquellos que hemos respondido al llamado
de Dios de salvación y de vivir en santidad, deberíamos también responder al llamado de vivir sirviendo al Señor, ¿sí? Pero quiero que vean el versículo 17, si es que lo tienen, y dice así: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y creo que allí está la clave de por qué muchas veces vemos hermanos, no quiero criticar, pero la idea, vemos iglesias o hermanos, ¿verdad?, que no responden al llamado porque están allí, dándole lugar a la duda de algo que es tan claro que el Señor dice: me fue dada toda la potestad, toda la autoridad la tengo. Y a veces, qué sé yo, si vas manejando en la carretera y se te para un policía de tránsito y te dice así y orillate, ¿verdad? Hay una investidura de autoridad y tenés que hacer caso. Si pasás de largo, ¿verdad? Te metés en problemas. Me acuerdo, viste, la primera vez yo venía en la moto y el policía de tránsito me hace así, me pone, viste, la mano como de alto, y yo dije, bueno, y pasé y le dice, choque esos 5, y seguí, viste. No, mentira, no hice eso. Pero es una broma, es una broma. Pero ¿te imaginás el problemón en que uno se mete si respeta esa autoridad? Pero a veces, por darle lugares a nuestras dudas, a nuestra desobediencia, pasamos de largo. Choque esos 5, le decimos al Señor, y hacemos la nuestra, en vez de hacer la de Él, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden. Siguiente pasaje, Marcos 16. Ok, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tanto acá como en, tanto acá como en Mateo, la palabra ahí es id, y tiene que ver con un verbo, un participio que tiene que ver con mientras vamos yendo en lo cotidiano de la vida. Eso nos lleva a que misiones es tanto cuando voy a otro lugar o cuando estoy yendo en lo cotidiano de mi vida. En el caso mío, yo no estoy en mi país. Mi esposa tampoco está en su país. Pero uno se puede haber ido a otro país y aún se puede haber ido con el título de misionero y no estar haciendo misiones. ¿Se entiende? Pero uno puede estar, vamos a decir así, postrado en su cama, en su casa, sin ni siquiera poder salir de allí y estar haciendo misiones desde allí, y no solamente pensando en los medios que tenemos ahora de celular, ¿sí?, y que podemos llegar a otras partes del mundo tan fácil, ¿no?, sino aún en el hecho de decir, bueno, aprovecho, y cada uno de los que me traen, ¿verdad?, como pasaba con Pablo, ¿se acuerdan cuando estaba preso? Y dice, mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, ¿verdad? Me encerraron a mí, pero el evangelio no lo pueden encerrar. Y cada uno de los presos y de los soldados pretorianos, ¿verdad?, allí iban escuchando el evangelio. Así que podés estar postrado en una cama en tu casa o en el hospital o donde sea, o en una oficina, o en donde, pero desde allí, mientras vas yendo en tu vida cotidiana, ir haciendo. Ese ir tiene que ver con eso. Pero fíjate que dice ir por todo el mundo. Lamentablemente muchas veces se da, no sé si pasa en Perú, pero se da muchas veces acá donde estoy, en Uruguay, de que las iglesias crecen por un cuatrerismo, ¿verdad? Pastores que van y cuatrerean. ¿Se entiende lo que es un cuatrerismo? Aquellos que van y roban ganado. A eso le llamaban cuatreros, ¿viste? Iban y robaban ganado. A veces se da más por aquellos que van y predican el evangelio en otras iglesias para llevarse, y crece la iglesia, pero lo único que hubo fue un traslado, vamos a decir, de ovejas. ¿Se entiende? Debemos ir al mundo a ganar las almas. Ir al mundo. ¿Sí?
El siguiente pasaje dice, Lucas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tal vez yo no recuerdo bien qué tanto nos metimos en eso, pero en cuanto al arrepentimiento, lo vimos y creo que tomamos una parte, pero lo voy a decir así de rápido y tratando de ser lo más claro posible. Hay dos tipos de arrepentimiento, uno que salva y otro que no. Si vos vas al concepto popular de arrepentimiento, tiene que ver, viste, con ese dolor o pesar por algo que hicimos mal y nos arrepentimos, viste, nos dolemos por eso y nos comprometemos a no hacerlo más. De hecho, una definición muy parecida es lo que hay en las casillitas, los confesionarios que hay en las iglesias católicas. Iba a decir casilla telefónica, nada que ver. En los confesionarios que hay, viste, en las iglesias católicas, ahí tenés toda una listita, viste, de lo que son los pasos, ¿verdad?, para ese sacramento, y hay una definición allí en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento no salva. El dolerte, reconocer que hiciste mal, dolerte por eso y comprometerte a no hacerlo más, no salva. Pero uno diría, bueno, pero sería parte, ¿no? No, el arrepentimiento que salva es el cambio de mente. Por ejemplo, Judas se arrepintió, ¿sí? Reconoció que había entregado sangre inocente, se dio cuenta, reconoció, ¿verdad? Es más, dice que fue y pidió perdón, devolvió las 30 piezas de plata, pero aún por su peso, por tanto pesar, fue y se terminó ahorcando. Ah, bueno, pero es porque se ahorcó. No, es que así no se hubiese ahorcado, ese arrepentimiento no salvaba. Lo que salva es un cambio de mentalidad. Y de hecho, en el griego aparecen esas dos palabras que son un significado diferente, pero que al pasarla al español nos aparece como arrepentimiento. Entonces no las logramos distinguir. Pero si te dicen, bueno, mira, tenés que dolerte o tener un pesar por el pecado que hiciste, es una cosa diferente a que te dicen, mira, tenés que cambiar tu mentalidad en cuanto a esto. Entonces, por ejemplo, usando lo que hablamos hace un ratito atrás, bueno, la gente no cree que Dios existe. Le mostrás a través de la palabra, ¿verdad? Y ellos tienen que cambiar su mente, tienen que tomar la decisión de abandonar lo que ellos creían para ahora abrazar lo que Dios dice. Obviamente eso es producto de la palabra, que no vuelve vacía, es producto de la obra del Espíritu Santo y es responsabilidad de ellos también. Bueno, yo creía que no era tan pecador, le mostrás con la palabra qué es lo que dice, ¿verdad? Dios obra y ahora dicen, sí soy un pecador. Bueno, pero no soy tan pecador, ¿viste? No creo que me vaya a ir al infierno. No, mira, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces cambian su forma de pensar. Bueno, yo pensaba que me podía ir al cielo haciendo cosas buenas, yendo a la iglesia, dando limosna o diezmo, lo que quiera. No, mirá, no es por obras. ¿Entendés lo que voy? Bueno, sí, todos los ríos, todos los caminos llevan a Roma, todos los ríos desembocan en el mar, ¿viste? Todas las religiones pueden salvar. No, mentira. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces ¿se entiende la diferencia? Entonces, cuando habla acá de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, tiene que ver con un cambio de mentalidad en cuanto también a quién es Cristo. En aquel tiempo, para muchos de ellos, Cristo era simplemente uno más que en el poder de Belcebú hacía lo que hacía. Para ellos, Cristo era un maestro más, como le dijo el mismo que mencionamos ahora hace un ratito, ¿verdad? Nicodemo, que fue y le dijo rabí, que era como un elogio, como gran maestro, ¿me entendés? Pero es que al Señor no le importa si simpatizamos, ¿verdad? Y lo elogiamos y lo adulamos. Lo que Él quiere es que realmente nos convertamos, ¿verdad?
El siguiente pasaje, Juan capítulo 20. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Pastor Cristian. Buenas noches, Brenda. Juan capítulo 20, versículo 21, dice el Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío. Yo os envío. Y después lo vamos a complementar con el de Romanos. Pero muchos dicen, a mí Dios no me llamó, a mí Dios no me envió, a mí Dios no me comisionó, a mí Dios no me puso eso, ¿verdad? A veces yo he escuchado, yo no tengo esos dones. Esto es para todos tus hijos, ¿verdad? Y dice, así como el Padre me envió, yo también os envío. Es para los hijos de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, porque el tiempo es tirano. Nilsson. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, Nilsson. Es el más chiquitito entre nosotros, pero me encanta, un guerrero, ¿no? Otros, a veces aún hasta grandes, a veces nos ocultamos, ¿no? No estoy diciendo de allá de Perú, pero pasa, ¿no? Que no me vas a pedir a mí, que no me vas a pedir. Y a veces tal vez porque no sabemos leer muy bien. ¿Y cuál es el problema? Vergüenza tienen que dar otras cosas, ¿sí? Gracias, Nilsson, por haber leído. Pero fíjate que dice, recibiréis poder. Y ese poder obviamente no es lo que hacen algunos, ¿viste? De que revolean el saco, ¿viste? Y dicen, ¿viste? Caen ahí 10.000. Vaya a saber cuánto tiempo tendrás sin lavarse ese saco para que al revolearlo así caigan tanto, ¿no? Pero, es un chiste malo. Pero la cuestión es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver obviamente con la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y obviamente cuando uno recibe a Cristo, como lo vimos también en la clase pasada, ¿verdad? Y habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Esa, vamos a decir, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, esa es la razón o la fuente del poder. Y un poder que tiene que ver, ¿verdad?, con ir contra nuestra propia carne, un poder que tiene que ver con no conformarnos al mundo, un poder que tiene que ver con poder pararnos firme, ¿verdad? Y que Satanás sea el que huya, ¿sí? Un poder que tiene que ver no con que, viste, ayuquen y ahí, ¡pum!, milagro, viste, hice descender polvo de oro del cielo, le emplomé la muela. ¿Sabes cuántas personas con la muela emplomada se van al infierno? Y el poder allí, para el cual el Señor nos capacita sobre todo a través del Espíritu Santo, es para que podamos llevar el mensaje de salvación. Porque la invitación allí es, me seréis testigo, y yo creo que, no me acuerdo si fue en la clase acá que lo mencionamos la vez pasada, pero ese testigo tiene que ver con la palabra materte, en el griego, y es de la palabra de donde viene para el español nuestro la palabra mártires. Lo que le está invitando es que ustedes van a, nosotros, los hijos de Dios, en este caso los discípulos puntualmente, pero hoy nosotros como hijos, como discípulos de Dios, y se van a llevar el mensaje aún a costo de su propia vida. Van a ser testigos, ¿sí? Y ciertamente cada uno de los discípulos, no es el tema, pero si empezamos a ver, cada uno de los discípulos pagó con su propia vida, llevó el mensaje a costo de su propia vida, ¿sí? Y después habla acerca de los diferentes lugares, pero empieza por Jerusalén.
empieza por Jerusalén, empieza por nuestra casa, por nuestro barrio, por nuestra gente. Y no podemos pretender, aquellos que tal vez creemos que Dios nos está llamando a ir a otro lugar, ¿verdad? Que si no estamos predicándole a lo de nuestra casa, ¿viste? O a lo de nuestro barrio, pretendamos, ¿viste? De que Dios nos lleve, es más bien eso algo emocional en vez de espiritual. Cuando es algo espiritual, estamos respondiendo en el lugar que estamos. Romanos capítulo 10. Sí, dice Romanos capítulo 10, el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Llama a hacer misiones a través de su palabra. Y si uno dice, bueno, pero Dios a mí no me llamó, por eso no predico, podríamos estar diciendo entonces, no estamos leyendo la palabra. O no estamos escuchando cuando el pastor en nuestra iglesia o la persona que te discipula o el maestro de la escuela dominical lo debe haber dicho más de una vez. Entonces el punto no pasa muchas veces, o el problema de que no fuimos enviados o de que no hemos escuchado, sino que el problema pasa porque nuestro corazón no está entregado al 100% y le damos más lugar a nuestras dudas, que pasan a tomar más autoridad en nuestro corazón que la autoridad que tiene Él de que nos ha enviado. Ahora, algo que quiero que piensen, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quien no han oído? Y lo cierto es que la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que aquello que le hablemos de la palabra de Dios tenga que ver con el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y quiera Dios que podamos darnos a la tarea. A veces hay personas que dicen, pero es que yo no sé el Evangelio, yo no sé predicar. Y saben, yo no sé si se los conté o no, pero si ya se los conté, voy de vuelta y voy rápido. Esa fue una excusa que yo puse cuando tenía pocos meses de haber conocido a Cristo. Yo recibí a Cristo el 5 de diciembre del 98 y en abril del 99 había entrado a Instituto Bíblico. Y resulta que uno de los profesores, uno de los misioneros y profesores, hasta que empezáramos las clases, que faltaban como 3, 4 días, él juntó un grupo de alumnos, ¿viste?, para ir a hacer evangelismo ilustrado a una plaza allá en Buenos Aires. Yo no tenía ni idea, nunca había predicado, o por lo menos yo creía que no, lo que había hecho era contar mi testimonio, pero una cosa es contar tu testimonio y otra cosa es decir, bueno, vamos a salir a predicar. Ya me asustaba, ¿sí? Entonces me dijeron, mira, vos lo único que tenés que hacer es sostener el tablero, ¿sí? Se arma un tablero, un trípode y se va pintando una lámina y se va predicando el evangelio. Bueno, sostengo el tablero, no había viento, pero vieran cómo se movía ese tablero, ¿viste? El tablero, las piernitas me temblaban, ¿viste? La cuestión es que termina de predicar, todo el resto de los otros alumnos se fueron a hablar con la gente que estaba escuchando y había un tipo allá que me miraba, ¿viste? Y yo cada vez que levantaba la mirada así, me estaba mirando, ¿viste? Él había estado escuchando todo el tiempo. Dije, bajé el tablero, fui a hablar con él, un testigo de Jehová. No tenía ni idea que si esto o el otro, no sabía, y me empezó a llenar y a bombardear de preguntas. Y yo le decía, mira, la verdad que no tengo ni idea. Pero de esto otro que habló él, sí. De esto sí sé. Sabía el Evangelio. Dios existe, soy pecador, me merezco el infierno, no puedo salvarme por lo que yo hago, me puedo salvar solamente por la fe en lo que Cristo hizo. El que cree tiene vida eterna, el que rehúsa creer
está condenado. Era lo que sabía, no sabía más nada. Me preguntaba de un montón de cosas, no tengo ni idea. Pero si somos salvos, el Evangelio lo tenemos que saber, porque si no, entonces ¿cómo hemos llegado a la salvación? Lo cierto es cómo irán, dice, cómo creerán de aquel quien no han oído. Y muchas veces usamos la excusa de que no sabemos el Evangelio. Pero lo cierto es que si somos salvos, sí. Y lo que tenemos que hacer es tal vez romper con el miedo, o con el orgullo, ¿viste? De que tal vez me vayan a ofender, pero darle para adelante. Sí, el último pasaje es 1 Corintios 9, ¿no? Sí, así es, 9, 16, 17. Dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, viste, como quien dice, empezó con el pie derecho, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Acá estoy. Decime. Y cuando habla ahí de Señor es que está reconociendo la posición que Él tiene y la posición, o sea, que Él tiene, Dios, Señor, ¿verdad? Y la posición que Él tiene, yo siervo, esclavo. Claro, es algo que no es que sucede en todas las vidas así de una, ¿verdad? Realmente venimos y entendemos y reconocemos, ¿verdad?, nuestra condición de pecador, somos salvos y después vamos creciendo. Pero debe llegar el momento en que entendamos y reconozcamos y demos ese paso. Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que decide. Y yo debo ser el que obedezco y obedecer por amor. Dice, en el 16 dice, pues si anuncio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa necesidad impuesta, algunos generalmente lo hacen, ¿verdad? Me es impuesta necesidad porque veo la condición deplorable en la que está el ser humano. Por ejemplo, una de las canciones que mucho cantábamos cuando estábamos en Instituto Bíblico era, no sé si la escucharon, esa, no se las voy a cantar, así que no se asusten, pero dice, ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para esta humanidad? ¿La escucharon esa alguna vez? ¿Quién dirá? Asumo este reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Y ahí paro porque si no les voy a romper los parlantes de la compu, ¿verdad? Pero la idea es, era una necesidad impuesta basado más en la necesidad del ser humano. ¿Se entiende? Y es algo cierto, como dijimos al principio, ¿verdad? Cuando hablábamos de que las misiones nacen y son por el propósito de Dios. De hecho, si vos vas después y querés leer en Hechos, creo que es capítulo 16, donde habla de que Él formó, ¿verdad?, de una familia, todas las naciones, y la idea siempre, el plan de Dios desde Génesis, Adán y Eva, ¿cuál era? Bueno, multiplicado y fructificado. Y después arranca con Noé, ¿cuál es la idea? Multiplicar y fructificar, ¿verdad? Y la idea cuando llama a Abraham, bueno, que fueran de bendiciones a todas las familias, a todas las naciones, ¿verdad? Siempre el plan de Dios tuvo que ver con todas las naciones. Y en ese pasaje de Hechos, creo que es 16, habla acerca de cómo es el propósito de que todas esas naciones le pudieran conocer. Y era el objetivo de Israel, de que Dios quería usar a Israel para que dieran a conocer al Dios de Israel a todas las naciones. Bueno, fracasó, hoy está la iglesia, estamos nosotros, y es el mismo objetivo, dar a conocer. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, creo que dice ahí en Pedro, ¿verdad? Entonces, ya me fui, pero pensando de vuelta o tratando de volver, en cuanto a la necesidad, muchas veces pensamos en que tiene que ver con la necesidad del ser humano, y es entendible.
pero la necesidad que me es impuesta tiene que ver con lo que es el amor de Dios para con nosotros, y es cuando habla ahí en 2 Corintios 5, 13 o 14, donde Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo el que me impulsa, la idea sería como, ¿se acuerdan esa frase de que me puso contra la espada y la pared? Pero la idea es el amor de Cristo es el que me encausa, el que me mueve, el que me impulsa, el que me lleva. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron por él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La necesidad es ese gran amor de Dios derramado en nuestros corazones que nos impulsa a amar lo que Él ama. Primero a Él, luego a las personas. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, uno tiene que entender que el llamado de Dios, que nos llama a hacer las misiones, tiene que ver a través de su palabra. Nos llamó con llamamiento santo, primero a salvación, a santificación y a servirle, a sembrar la palabra de Dios. A veces eso va a ser muy sufrido, como le pasó al apóstol Pablo. Pero Dios va poniendo un peso en nuestros corazones y va confirmando a través de la obra del Espíritu Santo, y vamos teniendo que tomar decisiones de qué vamos a hacer con eso. ¿Se acuerdan? Dice que había tomado una resolución Jeremías, no iba a hablar más la palabra. ¿Se acuerdan? Pero dice que empezó a ver ese fuego, no lo podía contener, no podía guardárselo. Hay una necesidad que es impuesta, ¿verdad? Cuando entendemos, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, Dios obrando, pone ese peso, ¿verdad? Y lo va confirmando también a través de los líderes, ¿sí? A través de los líderes. Entonces acá la idea no es de salir a tirar tiros por todos lados, ¿verdad?, haciéndome el misionero itinerante, sino buscar estar bajo la guía del Señor, sobre todo si tiene que ver con un llamado a ir a otro lugar. No es que, bueno, resulta que voy en el ómnibus y se dio la oportunidad para predicarle a alguien. Voy a llamar al pastor a ver si me da permiso. No, no es eso, ¿verdad? Pero sí buscar, entender de que hay un liderazgo que Dios puso en la iglesia y buscar hacer las cosas bajo la sujeción de ellos. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Antioquía cuando Dios llama, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 13, que Dios a través del Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo, llama, ¿verdad?, a que sea apartado Pablo y Bernabé. Ellos podrían haber puesto la excusa, Señor, tenemos mucho que hacer acá, porque ciertamente estaban haciendo mucho. Podrían haber puesto la excusa. Sin embargo, fueron obedientes y allí los líderes, dice que impusieron sus manos, oraron, me imagino que también participaron en que pudieran tener todas las cosas para poder ir. Buscar, ¿verdad?, que haya una confirmación a través de lo que son hermanos espirituales y líderes de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo puedo responder? Bueno, entendiendo y confiando, ¿verdad?, en que Dios tiene sus tiempos también. Dios tiene sus tiempos. Tal vez, ahora es tiempo, yo me acuerdo, cuando yo conocí a Cristo y empecé a entender y empecé a comprender un montón de cosas, yo estaba allí en el Instituto Bíblico, tenía como 8 meses de creyente, ¿verdad? Y empecé a comprender un montón de cosas. Quería ir a predicarle a todos aquellos con los que yo me había andado drogando por años, y quería ir a predicarle también a las diferentes personas de las iglesias por las que yo había andado. ¿Sí? No me acuerdo si les compartí mi testimonio o no, pero antes de conocer a Cristo como mi Salvador, estuve por un montón de iglesias. Es más, también estuve internado como 4 meses en un coso de los budistas, ¿sí? De ahí me quedó la panza que tengo. No, mentira. Pero anduve por un montón de lados. Y cuando empecé a comprender, ¿verdad?, lo que era la situación en la que estaban y cómo el diablo los tenían engañado con tantas religiones, simplemente para llevárselos eternamente al infierno, cómo había hecho ese humo para mantener su entendimiento enceguecido,
había un peso y yo quería ir, pero en ese tiempo era tiempo de crecer, tiempo de prepararme, entender los tiempos. Por ejemplo, Dios tenía un plan para Moisés y Moisés se adelantó en los tiempos, ¿se acuerdan? Y quiso hacerlo a su propia manera y a sus propias fuerzas, a su propia forma. Y terminó matando a aquel egipcio, ¿se acuerdan? Que estaba maltratando a sus hermanos, a los israelitas, y tapándolo o enterrándolo ahí en el desierto, ¿no? O José, Dios tenía su plan para José, ¿se acuerdan? El soñador allí, todo esto, ¿verdad? Pero pasaron, ¿qué? 20, 22 o 23 años para que él llegara a hacer lo que Dios le había mostrado en los sueños. Entonces debemos esperar los tiempos, y Dios tiene sus formas también de ir preparándonos, ¿verdad? Tenemos que comprender también de que el servicio a Dios tiene que ver con peligros. Así sea predicar el evangelio en tu propia casa, con tu propia familia. Peligros, ¿verdad? De que tal vez te echen de casa, que tal vez, viste, te rechacen, que tal vez no te hablen más, peligros de que te traten como loco o fanática o la que, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Sus propios peligros. Por eso habla acerca de que el soldado padece, allí mismo en Timoteo, que estuvimos al principio leyendo en el capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Va a haber penalidades, va a haber sufrimiento. Y obviamente cuando respondemos de una forma positiva al llamado de Dios, van a venir problemas. Porque al diablo no le va a gustar. O sea, si uno es un cristiano que pone en funcionamiento el don de calientabancas, al diablo no le preocupa. Al diablo no le preocupa que vayas y que calentes la banca. O sea, está bien congregarse, ¿sí? ¿Entienden? No estoy hablando en contra de eso. Pero, es más, el diablo ni siquiera le preocupa de que cantes a Dios. Andá y cantale. No se preocupa de que leas tu Biblia. Mientras no la obedezcas, ¿se entiende? Pero cuando salimos y empezamos a vivir vida en santidad, ya es un testimonio que impacta. Pero cuando empezamos en el servicio, que obviamente es medio raro, ¿no? Santo sin obedecer en evangelizar y discipular es medio raro, pero uno entiende que hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de compromiso, uno va tomando decisiones, se va concientizando, va siendo consecuente, ¿verdad? Va compartiendo, y allí, ahí sí, no le va a gustar. Y obviamente sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, pero tenemos que saber que va a haber. El hecho de que estemos con Dios y que Él vaya como poderoso gigante no quiere decir que no va a haber sufrimiento, no va a haber penalidades, no va a haber persecuciones. Y si no, después lean en 2 de Corintios, creo que es el capítulo 8, no, capítulo 9 o 10, no me acuerdo ahí, cuando Pablo da testimonio, ¿se acuerdan? De todas las cosas que él había pasado, ¿verdad? Y todas las cosas que tuvo que sufrir por causa de llevar el evangelio, ¿verdad? Las persecuciones, los naufragios, ¿verdad? Y todo lo que pasó. Ok, vamos a avanzar porque si no, se nos va el tiempo. Nos quedan 20 minutos. Ok, Dios llama a través de su palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta a través, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo, porque una cosa es conocerla y otra cosa es que Dios traiga la convicción esa a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios lo confirma a través de los líderes de la iglesia. Y bueno, ¿cómo vamos a responder? Confiando en sus tiempos y formas, comprendiendo los peligros, pero también preparándonos responsablemente, ¿sí? Es sumamente importante que podamos tomar la decisión como lo están haciendo también, ¿no? Hay muchas de ustedes, o muchos de ustedes que comprendieron y están acá también como para buscar algo más de que nos lleve a estar mejor preparados, ¿sí? En cuanto a el llamado a las misiones y las excusas que damos los hombres, ¿verdad? Dijo
un misionero, Hudson Taylor, dice: yo nunca diría que se necesita un llamado especial para ir a China. Con los hechos frente a ti y con el mandamiento del Señor Jesús, que yo lo diría al revés, con los mandamientos del Señor Jesús y los hechos, o sea, y las necesidades, y predicar el Evangelio a toda criatura, más bien lo que necesitas averiguar es si tienes un llamado especial para quedarte en casa. Ahora, yo creo que ambos llamados son totalmente dignos. Si Dios te llama a quedarte en tu casa, en tu país, en tu barrio, en tu iglesia, buscá ser ese misionero o esa misionera, aunque no tengas el título. Y si Dios te llama a irte a otro país, que es algo espiritual, no algo emocional, ¿verdad? Si Dios te llama, entonces sé realmente responsable con eso. Lamentablemente, hermanos, saben, yo he conocido mucha gente que sale como misionero y que si estuvieran trabajando en un trabajo secular, ya los hubiesen echado a patadas hace rato. ¿Se entiende? Entonces, tanto si Dios me llamó a quedarme en mi lugar o me llamó a irme, seamos responsables. Yo he escuchado esto muchas veces, y quiero pasar al siguiente tema, pero yo he escuchado esto muchas veces, sobre todo cuando se habla de las ofrendas o de los diezmos. ¿En qué te hemos robado, no? Y muchas veces se usa eso para que la gente ponga más dinero. Y entiendo, el pasaje y el contexto tienen que ver con eso, pero quiero que pensemos en esto. Yo creo que muchas veces nosotros los creyentes le robamos a Dios o le estafamos a Dios cuando Él nos da, dice, el sustento y abrigo. Él nos da lo que necesitamos para que podamos estar en este mundo. Pero Él nos dejó con una misión. O sea, Él nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos cumplir con la misión que Él nos dio. Y alguno dirá, bueno, no, pero yo tengo que ir a trabajar 8 horas al día. Sí, Dios te está proveyendo del sustento y abrigo a través de eso. Porque también, si Dios quiere, ¿sabes qué? Yo conozco gente, ¿verdad?, que no cumple con la obra de Dios y tiene 2 o 3 trabajos y no les alcanza. Y conozco gente que tiene un solo trabajo y que gana tal vez la mitad de lo que gana el otro con 3 trabajos y busca servir a Dios, honrar a Dios y le alcanza. Porque a veces, ¿saben? Nos damos tanto a la tarea de hacer tesoros en este mundo, de vivir para este mundo, de echar anclas tan fuertes y estamos de paso. Si hoy Dios nos llama, de todas las cosas que tenemos, casa, no sé, auto, computadora, todo eso se queda. No lo vamos a llevar. Lo que vamos a llevar es lo que hayamos hecho para la eternidad. Entonces, tanto en el llamado de quedarme como en el llamado de ir, seamos responsables y no le robemos al Señor porque Él nos está dando todo lo que necesitamos. Y hermanos, si somos sinceros, tenemos mucho más de lo que necesitamos. ¿O no te ha pasado que a veces tenés que agarrar, viste, y juntar cosas que no las estás usando para regalarlas, para que otros las puedan aprovechar? O a veces se hacen esas ventas de garage, o se hace, no sé, esas ferias americanas en la iglesia, o lo que sea, no importa. La cuestión es, Dios nos da todo lo que necesitamos, ¿sí? Ahora el problema está en las excusas que les ponemos los hombres a Dios, ¿no? Y yo no sé, tal vez así rapidito, tal vez alguien quiera compartir qué se te viene a la mente cuando pensamos en excusa, qué pasaje, qué personaje, o tal vez algún testimonio, alguna experiencia, pero cortita, ¿verdad? En cuanto a qué se te viene cuando pensamos en las excusas que le ponemos nosotros a Dios en cuanto a esto de las misiones. A mí se me viene a la mente Moisés, ¿no?
cuando el Señor lo envía a hablar con Faraón, y Moisés le dice, Señor, pero yo no puedo hablar, yo soy corto de palabras, ¿cómo me vas a enviar a mí? Bueno, ¿no? Eso se me viene a la mente. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pastor, yo podría complementar con lo que dice Isela, pero con la historia personal. Yo tengo problemas con pronunciar una palabra que es la letra R y no soy tan fácil para comunicarme en general con las personas. Y una de mis excusas era eso, ¿no? No sé hablar. Se van a burlar de mí porque a veces tartamudeo, ¿no? Ese era uno, y dos, por falta de conocimiento de la palabra. Pero usted hace un ratito citó algo central, que el creyente verdadero tiene que saber la buena noticia, que es el evangelio que nos ha salvado. Y ese es lo suficiente para compartirlo. A veces ponemos nosotros de excusas la falta de conocer todas las escrituras y por eso no voy a ir a compartir el mensaje. Y eso me parece una excusa terrible en lo personal y creo que muchos podríamos estar cayendo en ese error. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más? Uno o dos más y después, porque ya me están quemando todo el bosquejo, entonces. Se me ocurre también otro similar al de Moisés, ¿no? Pero en el caso de Noé, no, perdón, Noé, perdón, Jonás. Jonás también, que típico, que no quería ir y bueno, puso pretextos, o más que nada, algunos piensan que es por temor a ese pueblo que era un pueblo malo, ¿no? Muy pecador y que temor a que lo maten, pero más era por lo que tenía, guardaba cierto recelo, rencor contra ese pueblo, ¿no? Dios, como que Dios, él quería que lo elimine a ese pueblo, ¿no? Por ser tan pecador y malvado, o sea, como que no tenía misericordia. Exacto. Pero sí, él puso ese pretexto, ¿no? Y se fugó, se fue a otro lugar, ¿no? Ya conocemos la historia, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó una vez, Jaime? Subí a un ómnibus y me senté atrás de dos señoras que iban ahí y escuchando la conversación, aparentemente eran creyentes de una iglesia por la forma de hablar, ¿verdad? Pero en un momento la conversación, estoy hablando hace varios años atrás, cuando estaba mucho, bueno, siempre ha estado, pero estaba muy en boca de todos el tema del grupo ISIS. Y una de las señoras dijo, habría que meter a todos esos musulmanes, dice, dentro de un cuarto y ponerle una bomba. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Y entiendo que debe ser difícil. Y sobre todo para aquellos que tal vez hayan sufrido o estén sufriendo, ¿verdad? ¿Cuántas familias asesinadas, cuántas personas, cuánto sufrimiento? Pero también cuánta falta de misericordia muchas veces de nuestra parte. Y a veces nos pasa con vecinos que nos hacen la vida imposible, a veces nos pasa con algún familiar que no estamos dispuestos a perdonarlo por alguna pelea, porque a veces la gran mayoría de las peleas son tonteras, ¿viste? Y no los queremos perdonar, o a veces son cosas que han sido duras y reales y no se quieren perdonar, ¿viste? Y no sé, mucho menos llevarle el evangelio. Lo de Jonás, y claro, uno humanamente lo entiende, pero gracias al Señor que no somos humanos comunes y normales. Somos gente común y corriente, pero desde que vinimos a Cristo ya no somos normales, ya somos ciudadanos celestiales. Y Jonás es impresionante, ¿no? El éxito que tuvo, vamos a decir así, como misionero, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder entrar a una ciudad, predicar y que haya una conversión, un arrepentimiento así? El más grande al más pequeño, hasta los animales llenarlo de ceniza, ¿viste? ¡Wow! Pero no lo pudo disfrutar. Ok, uno Otro más punto y sería, nos otro punto, perdón, sería esta doctrina de los hipercalvinistas, ¿no? Que Dios ya eligió a los que tienen que ser salvos, así que para qué ir a predicar o evangelizar. Cerrado, ¿no?
Muy buen punto. ¿Sabes? Una vez escuché a un amigo compartir ¿escucharon hablar de Monsanto? ¿Sí? ¿No? Bueno, es una mega empresa internacional, ¿verdad? Que lo que ellos hacen es manipular genéticamente todo lo que son todos los granos y todos los alimentos, ¿verdad? Y a veces los hacen más grandes, esto, el otro, ¿viste? Con más color, pero tiene la particularidad que van eliminando la semilla y ellos se quedan con el monopolio de la semilla. O semilla que salga en ese tipo de alimentos son infértiles. Y un poco lo que decía Osvaldo ahora es que ese tipo de doctrina lleva a la excusa y va convirtiendo en estériles o en infértiles, ¿verdad?, a aquellos creyentes. Bueno, Dios los va a salvar. ¿Para qué salgo a predicar? ¿Para qué orar por ellos? Ellos hasta, algunos de ellos hablan que es pecado orar por la salvación, porque si Dios en su potestad y en su soberanía no decidió salvarlo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para pedirle? Así me dijo, bueno, no es el tema, pero sí es un buen punto, ¿sí? Ahora yo lo que quiero es que veamos a Moisés y vamos a ir a Éxodo, ¿sí? De las excusas que más santas se han querido presentar muchas veces es, bueno, yo no soy el indicado, o no tengo las características, no tengo la madera, yo no soy el indicado, ¿viste? Y gracias, Brenda, por compartirlo tan abiertamente y con tanta sinceridad. Y gracias también porque, por lo que tengo entendido, has vencido en eso y estás disfrutando de serle obediente al Señor, ¿verdad? Pero también otros dicen, bueno, no, yo no tengo tiempo. Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo, como Marta, afanada y turbada estás, ¿no? Y lo cierto es que siempre Dios llama y va a seguir llamando a aquellos que justamente están ocupados, ¿sí? A veces dicen, yo no tengo tiempo, necesitamos hacer cosas en el Señor, necesitamos salir a evangelizar, yo no tengo tiempo. Hasta que agarrás el celular de ellos, ¿viste? Y ves ahí la cantidad de horas que, ¿viste? Porque ahora los celulares inteligentes te tiran, ¿viste? La cantidad de horas que estás en cada aplicación y generalmente no son que eran escuchando prédicas, ¿viste? Entonces, bueno, no importa. Vamos a Éxodo capítulo 3 y allí encontramos justamente el caso de Moisés, ¿sí? Versículo 10, ya él se había acercado, el Señor Jesús, Dios le había dicho que se quitara los calzados, ¿verdad? Dice versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahí estaba la encomendación, la misión, lo que había que hacer, el llamado de Dios, ¿sí? Bien clarito, no había lugar a ninguna duda. ¿Cómo no te escuché? ¿Viste? Pará, que está habiendo interferencia, la señal es débil, ¿viste? Se largó a llover, no, el techo de chapa, no escucho. No, fue bien clarito. Y ahí la excusa de yo no soy nadie, soy insignificante. Dice versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Soy un don nadie, soy insignificante. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, podríamos decir que hay una parte positiva en eso, porque, ¿viste? No, envíame a mí, envíame a mí porque yo, ¿viste? ¿Cómo lo va a enviar Moisés? Si este huyó, ¿viste? Está en la parte, vamos a decir, de que, bueno, la parte buena es de que aprendamos, sí, a reconocer de que no somos nadie. Salmista decíamos que somos gusanos, o quién es el Hijo del Hombre para que le visites, ¿verdad? Ahora, podríamos decir, hay una parte positiva. Hay una parte positiva en el entender de que, claro, como dice ahí en Corintios, ¿verdad? Lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Entendemos esa parte, pero en este caso él la estaba utilizando como una excusa para decir, ¿quién soy yo? Para ir a hablar a Faraón. ¿Quién soy yo que no terminé la primaria para ir a hablarle a un profesor de la universidad, a un doctor grado 5, a un... ¿Me entendés? ¿Quién soy yo? Y recuerdo, ¿verdad?, el testimonio que compartió un pastor acerca de una persona de su iglesia yendo a predicarle a uno de los empresarios más conocidos allí del pueblo, pero también ateo como él solo, ¿verdad? Y la insistencia y el amor y aún el quebranto que había de este hombre que no tenía mucho estudio, que no tenía mucha letra, que no tenía mucho léxico, que no era, vamos a decir, fácil de palabras, hablándole a aquel hombre que era uno que había no solamente tenido todos los estudios, sino que era muy exitoso en los negocios de este mundo. Pero, ¿sabes? Algo que lo quebrantó a ese tipo fue el interés genuino. Generalmente las personas que tienen mucho dinero, la gente se le acerca por su dinero. ¿Qué tajada le pueden sacar? Él lo que querían más bien era darle. Y darle por amor, ¿verdad? Soy insignificante, sí, es cierto. Pero gracias a Dios que Él escogió lo vil y menospreciado de este mundo. Aún cuando pensamos, vamos a decir, en Cristo, su ministerio terrenal, no escogió a los fariseos, al sumo sacerdote, no. Pescadores, cobradores de impuestos, que eran recontra odiados, ¿verdad? Porque eran como los traicioneros, ¿no? Eran los que cobraban a Israel en impuesto para darle a los romanos y encima se quedaban con sus tajadas, ¿no? Tal vez les viene a la mente lo de saqueo, ¿no? Cómo robaban. Pero bueno, otra de las excusas tiene que ver tal vez con lo que mencionó ahora también Brenda. Bueno, soy ignorante. Fíjate ahí, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Como diciendo, bueno, yo no conozco, ¿qué le voy a decir? Ni siquiera sé tu nombre. Y podríamos decir que es una de las excusas, si querés llamarlo así, más sinceras, siempre y cuando esté dispuesto a aprender. Y fíjate que allí viene, ¿verdad?, lo que es la presentación y el nombre. Yo soy el que soy. Y de allí es donde viene el tetragramatón sagrado, ¿verdad? Y bueno, de donde sale en español, ¿verdad?, el nombre de Jehová. Pero la idea es yo soy el que soy, el autoexistente, el que existe, el que en realidad el que no necesita aún, es eterno y no necesita de nosotros para ser. Nosotros necesitamos de él. Pero podríamos decir, bueno, hay una importancia en reconocer, ¿verdad?, la carencia y la necesidad de aprender para poder cumplir lo que Pedro nos dice, ¿verdad? Allí en 1 de Pedro, capítulo 3, dice así la palabra de Dios, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tiene que haber una parte en la que reconocemos que necesitamos, pero no lo usemos de excusa. Yo fui el chico ese, de verdad, le contaba, y la verdad me hizo un montón de preguntas que no tenía la menor idea, porque de hecho yo venía para empezar instituto. En ese tiempo, por más que yo ya había conocido a Cristo como mi Salvador, y había dado el paso de irme a instituto, no tenía ni la menor idea. Si vos me decías Génesis o Géminis, para mí era lo mismo, porque no tenía ni idea. Pero no lo usé de excusa para no ir a predicarle, y después eso me motivó a aprender más.
Por eso, como dice allí en 2 de Timoteo, es importante que estemos preparados. ¿Se acuerdan? 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. O creo que le cambié una parte ahí la frase, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es importante que podamos estar preparados, pero no lo usemos como una excusa, porque Dios va a ir también preparándonos a medida que Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, ¿verdad? De 2 en 2, y después mandó también a los 70, los mandó a predicar y los iba preparando a medida que. No les dijo, bueno, che, ustedes hasta que tengan el título y estén graduados, ¿verdad? Del seminario de los 3 años del Señor Jesucristo, ahí recién, no. Y les fue dando la oportunidad. Le fue dando la oportunidad y preparándolo. Y obviamente uno, vamos a decir así, tiene que ser responsable también en prepararse, porque, qué sé yo, por ejemplo, si yo voy a querer construir mi casa, ¿verdad? Y voy a tratar de buscar que los planos lo haga un ingeniero, o que el que vaya a construirla sea alguien que sepa. O si me tengo que operar, por ejemplo, hoy fui al hospital a hacerme ver, ¿viste? A hacer un electrocardiograma porque vengo con unos dolores en el pecho que no sé si son musculares o tienen, entonces fui a ver por las dudas. Supongamos que hubiese sido algo del corazón, que hubiese sido algo grave, y me tienen que operar. Bueno, yo espero que me opere un cirujano que sepa, no el almacenero de la esquina, ¿se entiende? Entonces es importante estar preparado. Voy a llevar la camioneta al mecánico. Bueno, busca que sea un mecánico de en serio y no un mecánico dental, ¿no? Un chiste malo. La excusa de que son incrédulos. Fíjense ahí en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4, dice aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sabes? No sé si lo que él decía allí es porque tal vez quedó marcado de lo que fue su primer fracaso, por decirlo así. ¿Se acuerdan? El que lo mencionamos hace un ratito, pero recuerdan el evento y cómo después, ¿qué? Nos vas a matar también como mataste al egipcio, ¿verdad? Y ese rechazo que hubo, no de todo el pueblo de Israel, pero sí por lo menos de esos. Cuando ¿quién te puso por juez sobre nosotros? No sé si quedó marcado, ¿verdad? Pero a veces hay fracasos que marcan a la gente. Y tenemos que entender de que equivocarnos y fracasar, vamos a fracasar un montón de veces. Hermanos, si hay una de las cosas que me remarcaron y que entendí cuando iba a venir para acá es, Cristian, te vas a equivocar no una, un montón de veces te vas a equivocar. Pero gracias al Señor Él va contigo. Y gracias al Señor Él es nuestro abogado. ¿Se entiende? Pero a veces dejamos que el fracaso impacte tanto en nuestro orgullo que después como que nos da miedo intentarlo de vuelta. Y a mí me pasó. A mí me pasó, ¿verdad? En la primera iglesia que estuve pastoreando. Wow, fue duro, fue difícil. Y yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a pastorear. Yo creo ser evangelista, es lo que creo que Dios me puso. Pero había una necesidad y dije, no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿verdad? La congregación se estaba desboronando, por decir así, estaba la necesidad, digo, no me puedo quedar de brazos cruzados y dije, bueno, vamos. Y como dice, me quemé con leche, no sé si escucharon el refrán ese, el que se quema con leche, después ve una vaca y llora, lo escucharon, bueno, son muchos refranes de acá de Sudamérica, pero dije, nunca más. No sé si habrá sido esa que le pasó y por eso le dice, no me van a creer, no me van a oír. Porque también entiendo, ¿verdad? A nadie le gusta ir y emprender un ministerio, una misión,
y que vamos a decir así, por ejemplo, pensando en sembrar, ¿verdad? Ir y arar el terreno, limpiar, abonar, sembrar, regar, cuidar y que no haya nada de frutos. A nadie le gusta eso. Pero, ojo, también Dios muchas veces, eso es lo que nos llama a hacer, ¿eh? Eso fue lo que le llamó a hacer a Jeremías y le dijo, mira, no te van a escuchar y no van a responder. Y wow, te la regalo, porque la gran mayoría queremos, ¿verdad?, que cuando trabajamos para el Señor haya frutos. Pero muchas veces también el éxito tiene que ver con responder y ser obediente a lo que Él, no los frutos. Pero a veces también hasta las iglesias, ¿viste? Yo he conocido misioneros que están acá en Uruguay, ¿verdad?, y que sus iglesias le piden resultados cada semana. ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos se bautizaron? ¿Cuántos? Cada semana. Y ellos tienen que mandar reportes, ¿verdad?, de cuántas horas salieron. Y si no hay muchos resultados, los retiran del campo. Pero ese es otro tema. El punto es, no sé bien, pero había una cuestión de incredulidad. No me van a creer, no van a... Ahora quiero que pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces tal vez en nuestro corazón dijimos como, no, este no se convierte, no, este ni le hables más? ¿Saben cuántos años me estuvieron predicando a mí, hermanos, para que yo pudiera conocer a Cristo? Y es más, yo conocí a Cristo un 5 de diciembre del 98. El lugar ese a donde yo fui a vivir con esta frase en mi mente. Yo fui a alquilar un lugar ahí, un apartamento en ese lugar, diciendo, quiero tener más libertad para pecar. Esa fue mi frase de por qué me fui de donde estaba viviendo a ese lugar a vivir yo solo ahí. Y Dios usó una inconversa, a doña Sara, que era la persona a la que yo le alquilaba, y me dice, Cristian, ¿por qué no me das un par de pesos más? Le pongo un poquito más de agua al guiso, dice, y cenás con nosotros. Yo en ese momento era un adicto a la cocaína, casi ni comía, pesaba 51 kilos, pero el problema de ella, o el punto de ella, no era darme de comer. Lo que quería era sentarme en la misma mesa donde se sentaba su hija, porque ella había visto lo que Dios o lo que Cristo había hecho en la vida de su hija. Doña Sara todavía no conocía a Cristo como su Salvador. Era una católica, una italiana católica. Ella todavía sabía de Cristo, pero no creía en Cristo como su Salvador. Pero sí había visto lo que Cristo había hecho en la vida de su hija, que también había sido una adicta y vio el cambio. Y esto te lo digo porque yo después lo hablé con ella. Por eso lo sé. Ella vio el cambio y dice, si lo hizo con mi hija, lo puede hacer con él. Pero, mirá lo que te voy a contar ahora. Yo conocí de Cristo, fui a Instituto Bíblico, de ahí me fui con mi familia a servir a Costa Rica, 6 años, o sea, habían pasado más o menos 9 años. Cuando volvemos a Argentina, porque veníamos para Uruguay, pasamos por Argentina y yo quería que mi hija conociera a la persona que me había llevado a Cristo. Estábamos comiendo, terminamos, estábamos lavando los platos junto con Patricia allí, y me dice Pato, Cristian, yo no soy tan buena como vos decís. Yo le había dicho a mi mamá que te echaran porque vos ibas a traer problemas a esta casa. ¿Qué había pasado? La creyente, que había visto la obra de Dios en su vida, no solamente trayéndole salvación, sino transformando su vida, no tenía fe de lo que Cristo podía hacer conmigo. Entonces la excusa de la incredulidad, no, esto no se van a convertir, es a veces algo que es tan común en nuestras vidas, ¿sí? Y quiera Dios que no nos esté pasando y que si nos está pasando podamos revertir eso, ¿verdad? Porque, bueno, allí Dios lo que hizo es que le dice, ¿verdad? Bueno, a ver qué tenés en las manos. Y usó lo que él ya tenía a mano para ayudarle a entender de que aún así como ese palo él le podía usar tan tremendamente, ¿verdad? Que se convertía, ¿se acuerdan?, en víbora y eso, así también podía usar a alguien, como diríamos acá,
en Sudamérica alguien que es de madera, alguien que es un tronco. Decimos así cuando viste un jugador de fútbol que es de madera, bueno, así puede usarnos a nosotros que somos de madera, porque si no fuera por la obra de Dios, otra excusa, no soy capaz, círculo de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Soy incapaz, no puedo, tengo dificultades en el habla. Algunos dicen, bueno, tal vez como mencionaba ahora Brenda, por ahí que podía ser que tartamudeaba, o otros dicen que cuando dice allí que es torpe de lengua, tenía que ver con que tenía esa dificultad para pronunciar o que tenía esa dificultad para responder. Algunos lo han dicho así, como que Moisés no tenía la capacidad para hacer una apologeta y poder defender ante un faraón y todo su séquito allí, ¿verdad?, dentro del palacio, todos sus consejeros, para poder defender de una forma elocuente lo que era la misión que Dios le había encargado. Y a veces podemos llegar a usar eso como excusa, ¿viste? Yo no soy fácil de palabras, yo no soy elocuente, yo no tengo la capacidad de pensar o de responder o de ese carisma o lo que quieras decir, ¿verdad? Y pareciera como que eso es algo que es una excusa válida. Yo no tengo, que vaya el otro. Que vaya otro, yo no tengo, tengo dificultades. Sin embargo, acompáñame a Hechos capítulo 7. Yo creo que ya me pasé con la hora, pero denme unos minutitos más, nada más, y ya terminamos. Nos quedan 7 puntos más. Nada, mentira. Nos queda un puntito más, ya terminamos. Hechos capítulo 7, mirá lo que dice, hablando acerca de Moisés. Versículos 22 y 23. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, era una persona que había sido entrenada en el palacio del faraón para ser uno de los sucesores de faraón. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo y no era la forma. ¿Sí? Versículo 26, al día siguiente se presentó uno de ellos, bueno, y ahí está un poco lo que habíamos estado hablando acerca de eso, ¿no? Pero él era alguien que había sido preparado, era poderoso en palabras. Y uno diría, bueno, sí, pero una cosa es ser poderoso en palabras dentro de lo que es el ejército o la cultura egipcia, y otra cosa es la palabra de Dios. Sí, pero lo que él estaba poniendo como excusa en este caso no era que no sabía la palabra de Dios. Él estaba poniendo su excusa, su incapacidad de hablar, su incapacidad de poder comunicar. Soy tardo y torpe de lengua. ¿Sí? Y la excusa de que no soy el indicado. Más abajo en el 4.13 dice, y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, yo no soy el indicado. Y podríamos decir que ahí se revela realmente su corazón. Yo no soy el indicado. Manda a otro. Manda a otro. Y hay un peligro en lo que es confiar, obviamente, ¿verdad?, en nuestros propios recursos, en confiar, qué sé yo, en nuestras propias capacidades, yo soy un tipo carismático o una chica carismática, ¿viste? No me refiero carismático de pentecostal, sino carismático de, ¿viste? Soy fácil, soy entrador, no tengo vergüenza, ¿viste? Y se confía más en eso. No.
Hay un peligro en confiar en eso o confiar más en querer hacer la obra de Dios sin depender, sin comunión, sin sujeción a Dios. Hay un terrible peligro en eso, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, si vamos al caso, podríamos decir, bueno, de todos los apóstoles, tal vez el que más preparado estaba, el más indicado, era el apóstol Pablo, ¿verdad? Era un tipo conocedor de las Escrituras, con un carácter, ¿viste? Esto y el otro. Sin embargo, Pablo, ¿viste? Tuvo que tener, dice, todo lo tengo por basura. Yo quiero ser hallado en Cristo. Quiero conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo entiende, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si bien el punto en general es otro tema, pero cuando él está clamando a Dios para que le sea quitado el aguijón que tenía en la carne, él entiende lo que es una verdad que tiene que ver aún para lo que es el llamado y el servicio a Dios, de que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se entiende? Y lo que es la gracia de Dios. Entonces, bueno, si es así, entonces, bueno, me gloriaré en mis debilidades y reconocer, ¿verdad? Bueno, tengo muchas debilidades, pero no usar eso para decir no soy el indicado. Más bien que podamos hacer, ¿verdad? Como dijo Isaías, ¿verdad? Y ese va a ser el versículo de memorización, y con esto termino. Más bien que podamos hacer como dijo Isaías, ¿verdad? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es un lindo pasaje para hablar de la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Moisés le dijo, no soy yo, mandá al indicado. Mandá a mi hermano, mandá a otro, ¿viste? No soy yo, ¿viste? Te estás equivocando, Señor. Pero Isaías, obviamente, sabemos la historia, ¿no? Y Moisés es conocido no solamente dentro del ambiente judío y cristiano, sino a nivel aún secular, como uno de los grandes líderes, y hay aún muchos de los principios de liderazgo de la vida de Moisés que se usan aún para empresas seculares. Sabemos, y gracias a Dios, ¿verdad? Y todo lo que Dios hizo a través de él. Pero quiera Dios que también nosotros podamos tener la respuesta, la disposición que hubo en Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Y no sé cómo estará siendo tu respuesta, ¿verdad? Lo que sí sé es que si Dios te tiene acá es por algo, ¿verdad? Y gracias a Dios que vos también has aceptado el desafío de estar acá y de escuchar y de exponerte, y quiera Dios que estas clases sean de bendición, ¿verdad? Para tu vida. Pero quiera Dios también que tomemos decisiones. Hoy Brenda compartió de las decisiones que tomó. Y quiera Dios que no nos estemos queriendo esconder como los elefantes detrás de un árbol, ¿verdad? Como diciendo, no es conmigo, ¿verdad? Y ahí se entiende, bueno, es una expresión que se usa acá. ¿Está? Hermano Rusber.